Papá, te estás grabando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Cuando no sé qué, cuando te mezclas así por... Así llegamos al punto final de este capítulo. Dale, decime cuando esté grabando. Ya está grabando. Estaba grabando unos 15 segundos antes. Al último trastabillé. ¿Y me quedé? ¿Está grabando? No, ya entramos mal. Para que me distraje. Personaje que bla bla bla, bla 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 y... ¡Listo! ¡Silencio! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Hoy tenemos una nueva entrega de ¿Quién sos? Vamos a conocer a Sergio Polse, un tipo que ha trabajado muchísimo por el automovilismo y que tiene una historia de vida realmente muy pero muy interesante, desde su niñez, de la vida con su padre, de aquella habitación que compartían con toda la familia, su simpatía por River, más diría yo fanatismo por River, y cómo se ha ido incursionando a lo largo de toda su vida dentro del automovilismo. Sergio Polse, en ¿Quién sos? Sergio Polse, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Paulino. Tanto tiempo, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos acá a tu lugar, tal vez uno de los lugares más particulares de tu vida, tu casa, tu lugar de donde vivís. Sí, básicamente, aparte de vivir, parte de la vivienda está destinada a poder cumplir mi trabajo. Y todo eso trae aparejado que de repente hoy tener una oficina o un ámbito que en muchos aspectos sería ideal para poder trabajar, también es cierto que erosionás parte de la relación familiar, porque estás en tu casa trabajando y a veces los tiempos y a veces las circunstancias no son lo ideal, pero hoy es imposible, por lo menos en mi caso, tener una infraestructura en Buenos Aires, además de la que está en 9 de julio, donde está el taller, para hacer las tareas que hay que hacer. Así que parte de mi vida acá en mi casa está destinado gran parte del día al trabajo. ¿Cómo es tu vida, Sergio? ¿Cómo es un día a día tuyo pensando en lo vertiginoso que es el automovilismo? A mí me viene resultando complicado poder, digamos, diagramar con mucha anticipación. Es como que creo que me acostumbré para mal al día a día, ¿no? A la semana a semana, porque distintas variables van cambiando y distintas cuestiones hacen que de repente tengas un día tranquilo, 2 días tranquilo, una semana tranquilo o probablemente no, porque bueno, muchos egresos, por consiguiente, como cualquier empresa, dependen de los ingresos. Y a veces los ingresos también tienen fecha incierta. Nosotros tenemos una actividad que vive de un calendario deportivo, pero muchas empresas y a veces el sistema también se mensualiza, es decir, hay pagos que vienen mensualmente, es como que a veces no se cruza tan fácilmente el egreso con el ingreso. Así que nada, me acostumbré, para bien poco, para mal mucho, a vivir el día a día. ¿Sí? ¿Cómo repercute esto en la familia? Tener que estar tanto tiempo y tal vez metido en tu trabajo, pero en tu casa, cuando en realidad tu casa tendría que ser el lugar de descanso, donde distendés, donde buscas otras salidas. Sí, se ha hablado mucho, ¿no? O sea, ya mis hijos obviamente están grandes, cada uno tiene su propia vida, ya no viven conmigo. Así que es como que de repente solamente me queda estar con mi señora y obviamente ella entiende que es una necesidad, una cuestión imposible de modificar y lo comprende. La verdad, en ese sentido no tengo problema. Sí me jode a mí a veces el hecho de en circunstancias determinadas, a veces hay turnos médicos que querés acompañar a tu mujer y no podés, a veces hay cumpleaños de tus nietas que ya no te los querés perder porque viste ya perdiste muchas cosas. En estos casi 20 años que cumplo 20 años de manera ininterrumpida teniendo equipo, te dejé muchas cosas de lado, como muchos colegas, ¿no? Como muchos que están en esta actividad, pero bueno, ya viste, los años van pasando y cada vez duele un poquito más, ¿no? Recién dijiste turnos médicos con tu mujer. Yo sé que hubo un momento en tu vida, no hace mucho, que no lo pasaron fácil, Sergio. Fue complicado con tu mujer. Sí, o sea, la realidad es que mi mujer es una guerrera a la cual admiro mucho. Tampoco voy a poner un pasacalle, ¿no? Pero digo, es la persona
la mejor persona que conocí en mi vida, y pasan los años, la sigo admirando. Y bueno, le tocó enfrentar en 2 oportunidades una situación compleja y la superó con una entereza y una constancia y una manera, obviamente, como la única forma de derrotar o ganar ciertos partidos es justamente jugarlos de esa manera, y ella me ha dado muestras claras de que nada, que la va a pelear, la peleó, y si ojalá que no tuviera que volver a pelear, lo va a hacer. Pero bueno, son situaciones difíciles que uno quiere estar al lado. A mí me gusta más estar al lado de la familia y de la gente en las malas que en las buenas, ¿no? Y cuando pasan cosas así, el tiempo o la ausencia me jode mucho más, ¿no? Sí, pero bueno, siempre he tratado de estar, rebuscarme la forma de no soltar la mano en los momentos que siento que esa mano es imprescindible. Ahora, el automovilismo te quita mucho tiempo y no repara en situaciones. El tiempo te lo quita. A ver, el deporte en general, pero el automovilismo en particular, tiene una situación que hace como cuestión laboral algo totalmente diferente. Vos vas, haces tu trabajo y lo podés hacer exactamente igual, pero hay algo en el medio que es un resultado, que te pone en un lugar o te pone en el otro. Te pone convivir con caras tristes o sonrisas. Y sin embargo hiciste exactamente lo mismo. Pusiste las mismas ganas, la misma responsabilidad, trabajaste con la misma pasión, el mismo empeño. Pero bueno, nada, en el automovilismo el resultado es como un embudo donde de repente solamente uno más 2 que lo acompañan son los que festejan. El resto es como que todo tu trabajo queda, casi te diría, en una estantería que nadie ve. Y eso no ocurre en general en otros trabajos. O por individualismo o por básicamente tener otro tipo de revancha o que la cuestión sea absolutamente mucho más manejable en lo entendible de la cuestión. El automovilismo es un deporte que no todo el mundo lo entiende. Yo veo mucha gente que mira una carrera y de una maniobra absolutamente inapropiada, agresiva, sancionable, la gente la aplaude, porque simplemente dice, mirá los huevos que tiene ese. ¿Por qué? Porque no entiende nada. Todo el mundo ve un partido de fútbol, si alguien la patea, la tira a la mierda, todo el mundo se dio cuenta que la tiró a la mierda. Y si mira un partido de tenis, se da cuenta si la tiró adentro o la tiró afuera. Y si ve un partido de básquet y ve un tipo que hace un triple de la puta madre, aún sin jugarlo, todo el mundo entiende perfectamente que hizo bien o mal las cosas. Del automovilismo, si no estás en el ambiente, si no entendés básicamente ciertas cosas, hay mucha gente que no entiende. Y entonces eso te hace que te lleva todo un tiempo, a veces, hacerle entender a quienes rodean, a quienes apoyan este deporte, cómo es. Y algunos tienen tiempo y ganas y otros no lo tienen, entonces la dinámica lo hace un poco más complejo. Por suerte he tenido en ese sentido éxitos de conseguir sponsor que he convertido en gente querible, en gente que me ha acompañado en las buenas y en las malas, porque logré o me dieron el tiempo, la oportunidad de explicarle cómo funciona este deporte. Pero hay otros que obviamente también de manera efímera están cuando las cosas te van bien y cuando las cosas te van mal, como si uno quisiera que te fueran mal. Pero bueno, depende de muchas cosas, no solo lo mecánico, un simple toque. Venís haciendo una flor de carrera, se enganchan las llantas y un auto va para el pasto y se terminó la carrera. Y te venís con las manos vacías. Y sin embargo, ¿qué hiciste mal? Haces un replanteo, autocrítica y probablemente nada. O por un error de otro rival en pista o porque simplemente tenía que pasar. Es un deporte complicado en ese sentido. Sergio, hace ya un tiempo largo, hace algunos años, hablé con vos y tuvimos una entrevista similar a esta. Me hablaste de tu viejo y una historia de tu viejo que realmente es muy fuerte. Sí, o sea, la relación con mi viejo tiene 2 etapas muy marcadas, ¿no? Hasta que me casé y desde que me casé. Mi papá era italiano, vino a los 16 años. Como yo digo, lo trajeron, porque no es que no te preguntaban si querías venir o no. Pero cuando te traen a los 3 años, 5, 4, o quizás hasta los 25 o 30 es una cosa, pero a los 16 es como que te agarran un momento de la vida
que de alguna forma sos chico para ciertas cosas y sos casi grande para otras. Así vino mi viejo a la Argentina y obviamente vivió y convivió con una persona que vos tenías que tener un oído muy fino para darte cuenta que era italiano. Se adaptó muy rápido a la Argentina, un tipo muy, por momentos lo querías matar, por momentos un tipo muy querible. Pero la verdad que muchas cosas de su educación, la que recibió, me las pasó a mí. Y eso de grande lo hablamos, ¿no? Frases determinadas que mi nono, como se dice en italiano, le decía a mi papá. ¿Por qué? Porque vivió una transición muy compleja él en cuanto a eso y un cambio de vida muy grande de venir a otro país con otro idioma. Así que nada, mi papá me enseñó, me educó hasta los 16, 18 años, más con el ejemplo que con la palabra. Convivíamos muy poco, él tenía 2 trabajos, nosotros vivimos hasta los casi 10 años de prestado en una pieza en la casa de mis abuelos maternos. Mi papá laburó en 2 trabajos gran parte de su vida para poder tener una casita, un departamento en un complejo habitacional que fue por primera vez donde nos mudamos de capital a provincia y logramos tener cierta independencia. Yo mi propia pieza, por eso digo, el tiempo me permitió comprender lo que era para mi papá y mi mamá dormir conmigo ahí, porque estábamos todos en una pieza. Igual con todo el cariño y el amor que me dieron mis abuelos maternos y todo, pero bueno, no eran situaciones fáciles. Y yo de chico siempre amé y lo sigo haciendo el fútbol, y mi papá, que tenía solamente los domingos como día libre, me llevaba a la cancha. Yo era lo único que le pedía. A mí me exigían ser un buen hijo, tener buenas notas, yo cumplía en todo, no les hacía quilombo. El único pagaré era llevarme a la cancha. Y me llevaba los 2 domingos que River jugaba de local, íbamos en colectivo obviamente, y yo veía que mi viejo estaba en la cancha y lo único que había hecho era el sacrificio de llevarme. O sea, el partido en general no lo movía. De hecho, hay una pequeña y simple anécdota que va a traer aparejado entender lo que viene después que te voy a contar o te voy a volver a contar. En la cancha de River, viste, Aeroparque, y mi viejo me decía, mirá ese avión. Jamás iba a ponerme a distraerme ni 5 segundos en mirar un avión. O mi papá miraba cosas que no tenían que ver con el partido. ¿Por qué se hizo de River? Porque mi viejo vino de Italia y un viejo accidente que hubo con el Torino hizo que él, por una cuestión de ser italiano y de vivir cerca de Torino, le generó River esa simpatía que obviamente hoy se mantiene en el tiempo por el famoso homenaje que River le hizo al Torino y viajó a Italia en aquellos momentos. ¿A qué viene a cuento todo esto? Que, bueno, el tiempo obviamente pasó, me casé joven, hoy mi mujer la conocí en la secundaria. Si bien en la secundaria no tuvimos una relación muy fluida, éramos muchos, no se dio, bueno, después que terminó, me acuerdo, terminamos la secundaria, nos vimos tiempo después y bueno, ahí nació la relación que finalmente hoy es el sostén de mi familia, la madre de mis hijos, la mejor abuela, la mejor madre. Bueno, la cuestión es que mi papá y mi mamá vivieron muchos años enfermos, mi mamá mucho más joven, y mi papá convivió con la enfermedad de mi madre mucho tiempo. La verdad fue muy duro, más cuando sos hijo único, es como que todo, te sentís impotente de no poder hacer ciertas cosas, también luchaba con ciertas costumbres y decisiones que podía no compartir. Y la cuestión es que mi mamá muere a los 60 y pico de años, exactamente a los 66, y mi papá siempre había querido volver a Italia. Y bueno, por cuestiones económicas, por cuestiones de mi mamá enferma, no lo había podido hacer. Mi mamá muere en octubre y mi papá, para que tengas una idea, en febrero del año siguiente estaba en Italia. Le saqué el pasaje, me ocupé, no lo acompañé, quizá lo debería haber hecho, y se fue a Italia. Y estuvo 3 meses y no paraba de hablar porque había podido estar con toda su familia, recorrer
lugares que obviamente ya solamente estando ahí podía recordar, donde vivió, innumerable cantidad de cosas. A punto tal que un tiempo ya después, cuando había vuelto, me hablaba de Italia, me hablaba, y yo jodiéndole le dije, bueno, si te gustas tanto, ¿por qué no te volvés? Como diciéndole, me hablaba de todas las diferencias que había notado. Pero bueno, lo hacía desde su lógica. El tema es que mi papá, ni nosotros sabíamos, ya estaba enfermo. Su viaje a Italia fue un regalo de la vida, su último gran regalo, porque ya estaba transitando una enfermedad que finalmente en poco tiempo se lo llevó. Moraleja, la verdad que no pudimos hacer nada, y llegó el momento particular. Mi mamá la habíamos cremado y había pedido que tiremos las cenizas al mar. Entonces me llegó el momento más duro de hablar con mi papá, no hacia futuro, sino ante una situación que se dio todo de una manera muy rápida. Y le digo, bueno, papá, no tengo más remedio, nunca lo hablamos. ¿Qué querés que haga con tus cenizas? Ya estaba determinado y hablado que quería ser cremado. Y me imaginaba cualquier cosa. Tenía en mi mente, digo, Italia, no sé, con sus padres en el cementerio, no sé. Y me contesta, me dice, no, tiralas en River. Digo, dale, no es para hacer chistes. Decime seriamente dónde querés. En River. Entonces, sorprendido, sabiendo que para él el fútbol era algo que no le movía demasiado, le digo, ¿pero por qué, papá? Porque va a ser en el único lado que me vas a ir a visitar. Va a ser en el único lado que seguramente muchas veces al año me vas a recordar y ahí quiero estar. Y la verdad que fue una piña tremenda, pero en el fondo, nada, no podía creer que tuviera esa lucidez de responder lo que respondió, porque hasta no sé si lo tenía tan pensado, porque creo que mi viejo era tan ansioso que me lo hubiera dicho. La cuestión, Paulino, te puedo asegurar que lo que en ese momento parecía una frase al azar es una realidad y no tengo vergüenza en decirlo. De mi viejo me acuerdo 20, 25 veces al año, cada vez que paso por Lugones lo saludo, y de mi mamá no, porque voy al mar cada 5 años, cada 10. Y esa sencillez, esa tontería que parece simplemente, no lo fue. Y cuando voy con mi hijo a la cancha, y se da por una circunstancia determinada que el fútbol me da la alegría de festejarlo, lo estoy festejando con mi papá, aunque a él particularmente las bombas, el ruido, la gente le rompa los huevos, qué sé yo. La verdad admiré su inteligencia y su capacidad de determinar algo en un momento tan difícil. Sergio, ¿tu papá viene escapando de la guerra? Sí, ellos, digamos, mi nono tenía una buena posición laboral, mi nona era modista. Yo después fui a Italia y fui a conocer donde mi papá nació y llegué a conocer parte de la familia. Y me comentaban que nunca entendieron por qué se vinieron, porque ellos no estaban en una situación, digamos, ni económica ni laboral que justificara tamaño viaje, pero bueno, mi nono entendió que sí, y nunca pude, porque digamos, yo me entero de esto cuando ya ni mi nono vivía ni mi papá vivía, qué fue lo que verdaderamente les motivó, porque yo tenía la idea que huían de la guerra, y yo creo que capaz que huyeron de la guerra y de algo más, no lo sé. ¿Nunca lo hablaste con tu viejo? ¿Nunca tuviste algo? No pude, porque todo eso me lo explicaron cuando fui a Italia y me dijeron que nunca entendieron o entendían por qué había tomado tanta decisión, porque mi nono tenía un cargo laboral muy bueno y mi nona era una modista en la zona reconocida, ¿viste? Entonces la guerra ya es como que se estaba diluyendo y es como que no estaba en un lugar, digamos, pero bueno, me era difícil de comprender porque no tuve la chance de preguntarle a quienes tomaron la decisión. Vos de chico tuviste una vida difícil, complicada, y tuviste que pelearla desde muy joven con lo que contaste de tu viejo. Pero a tus hijos no le diste esa vida.
tuviste la oportunidad de darle una mejor vida. Y después fueron, me parece, mejorando, por lo menos en una situación que nada que tiene que ver con lo que a vos te tocó vivir. Mira, la realidad es que uno trata de, y seguramente mis hijos harán lo mismo, uno trata o debe intentar pasar la zaranda de cada educación y cada situación vivida para evitar o intentar evitar cometer lo que a juicio de uno son errores, pero también no perder lo que a juicio de uno estuvo bien. Y lo que estaba bien en general cuando uno es chico y adolescente se da cuenta más tarde, no es que en el momento tenés la capacidad de discernir y decir qué buena decisión, qué bien que lo que hace mi papá y mi mamá. Lo que me enseñaron fue lo que le enseñé a mis hijos, que lo que tengan, mucho o poco, tiene que ser en base al trabajo, al esfuerzo y que ellos se iban a poner su propio camino y destino. Y les respeté a cada uno, obviamente, lo que quisieran hacer, cómo lo quisieran hacer. Y he tratado siempre de tener, quizás porque no fui, si bien en la vida, en un momento laboral, después me fue muy, pero muy bien, no fui lo que mi viejo quería que sea, porque mi viejo era tornero, era mecánico, era matricero y nada que ver. Lo mío fue por otro lado, más allá de que soy un jugador de fútbol frustrado, no tuve tampoco la contención o el apoyo, igual son épocas totalmente distintas, es imposible de llegar a comprender. En mi época, cuando era chico, a los 21 años, te hacían o no jugador profesional o te daban una patada en el culo. Y mi viejo me dijo, si a los 21 años el fútbol te da una patada en el culo, vas a ser un fracasado. Y le tengo que reconocer que el riesgo estaba, porque en definitiva el embudo es muy chiquito de los que pueden llegar a jugar al fútbol y vivir del fútbol. Y yo a los 21 años ya tenía trabajo, ya me había podido comprar un auto, ya estaba estudiando y aprendiendo a ganarme y a crecer en la vida, porque obviamente quería no vivir experiencias que sí había vivido de chico, pero no como reproche, sino sacrificarse para tener su propio hogar. ¿Y con tu vieja, cómo era la relación? Distinta. Mi mamá fue para mi mamá era todo, pero yo lo pude comprender tiempo después, ¿no? Cuando vivís en un lugar que no es tuyo, ante la cadena de mando, por llamar de alguna forma, el respeto que había hacia los mayores era muy fuerte. Entonces mi mamá pensaba que vivió desde que se casó hasta que nos pudimos mudar. A nivel, la casa, la que mandaba era mi abuela, no ella. Y a nivel general el que mandaba era mi abuelo, no mi papá. Se llegó a comprar un televisor con mucho esfuerzo cuando ya... Pero lo que se determinaba a ver no lo determinaba ni mi mamá ni mi papá. ¿Qué te quiero decir con esto? Creció en el momento, digamos, en general cuando te casás empieza el principio de vivir tu otra etapa de tu vida, donde también empezás a desarrollar parte de tu crecimiento, y mi mamá no pudo. Y creo que todo eso le fue conspirando contra su desarrollo emocional, su carácter, y bueno, nada, era una mujer muy silenciosamente escondida atrás de sus miedos, y bueno, pero conmigo era todo amor, a su forma y a su manera, ¿no? Pero después nada, también como cuando fuimos a vivir y estábamos los tres, yo sentía, vuelvo a repetir, tiempo después, que mi papá había heredado esa cadena de mando y mi mamá volvía, donde ya en una etapa que esas fueron las discusiones un poco con mi mamá, discusiones que no eran discusiones porque no se discutía, sino el intento de que mi mamá pueda recrear su propia vida. O sea, no decidía casi nada por ella misma, era como que de repente todo venía hasta casi ni consensuado, eran decisiones de mi papá. Una muy buena mujer, muy hábil para todo lo manual, para tejer, para lo que se te ocurra. Una mujer que tocaba muy bien el violín y dejó de tocarlo. Qué sé yo, una mujer que
que la vida no le permitió ni ella se permitió romper la barrera de tener su propio espacio, su propio lugar. ¿Sos hijo único, Sergio? Sí, y entiendo que por algo que hablé con mis viejos, lógico, iba para los 10 años, se venía una mudanza y no había lugar para un hermanito. Y cuando te mudás y tenés que enfrentar todavía pagar un montón de cuotas en lo que te metiste, aparecen otro tipo de miedos, ¿no? Y sí había lugar, pero yo ya tenía 10 años, ¿no? Y entiendo que mis viejos ya a otra edad y en ese momento también hay que entender que a diferencia de hoy que hay, digamos, a nivel médico y a nivel asistencial, todo era distinto y bueno, quizás un poco de miedo y quizás el tema de terminar de pagar lo que habían comprado, qué sé yo. No hubo hermanito, ni intento de hermanito. Son etapas diferentes, ¿no? Son momentos de la vida y del mundo diferentes. Pero, ¿qué tan distinta es la relación que tenés vos con tus hijos que la que tenía tu viejo con vos? No, imposible de comparar. Imposible de comparar. Lo voy a decir, o sea, cuando yo era chico había castigo y recibir un sopapo estaba dentro de las posibilidades. Hasta que un día dije, basta. Mi padre no era un padre golpeador, pero su manera ante situaciones determinadas, alguna que otra vez al año, ejercía esa manera de castigo. Y había algo que a mí, que se lo dije con bronca. Había una frase, te estoy contando cosas que realmente es como si tuviera un psicólogo, ¿no? Pero mi viejo decía, esta es la gota que rebalsó el vaso. Y vos me llegás a decir, vos cualquiera, es la gota que rebalsó el vaso y creo que te tiro un piedrazo. Es la frase que más odio. Porque me parecía la frase más injusta para justificar un castigo porque era un vaso que yo no sabía ni dónde estaba, ni cuántas gotas tenías adentro, pero se ve que a él lo educaron con que esta era la gota que rebalsó el vaso y ¡pum! Capaz que volaba un bife, o un castigo que iba más allá del bife. Nunca lo vi el vaso, nunca entendí lo del vaso y obviamente con mis hijos no se me hubiera ocurrido utilizar ese sistema. Con el grande cometí, con mi hijo más grande, mayor, Matías, que va a cumplir 40 años este año. Como madre y padre hemos cometido algunos pequeños errores, digo pequeños en ese sentido, en ese tipo de cosas, ¿no? Que obviamente con mis otros dos hijos, Sebastián que cumple 36 y Candela que cumple 32 este año, no, porque digo las edades, porque me gusta tanto el fútbol que tuve 3 hijos y eran cada mundial, ¿no? Y nacieron en año de mundial. Mi hijo más grande nació en el 82, imagínate, Malvinas. Mi segundo hijo en el 86, año recordado, Argentina campeón del mundo, River campeón del mundo ese año. Y mi hija nació en el 90. Así que cuando hablé con mi señora y quedamos que el próximo mundial no lo iba a ver ni por televisión, o sea, cosa que venga un cuarto, no estaba en los planes. Pero mi relación con mis hijos totalmente distinta. Sergio, como para ir terminando, yo te voy a dar una palabra y vos me vas a contestar con lo primero que te venga a la mente. ¿Puede ser? Intentémoslo, dale. Dale. El automovilismo. Un trabajo, una pasión. El fútbol. Una pasión, un amor. River. Mi amigo, el hermano que no tuve. Alguien muy importante en mi vida en un momento determinado. Y no puedo no dejar de decirte que de pendejo viví la etapa más dura de River, que fueron los 17 años sin salir campeón. Así que cuando viene y te dicen no, porque ser de River es fácil, yo le digo, vengan a vivir mi vida cuando yo tenía 8, 9, 10, 12, 13, 14, hasta los 16, 17 años que lo vi campeón por primera vez, lloré muchas veces. Así que a partir de ahí se forjó una relación que es única, inentendible. Hay una canción que dice que nadie puede comprender todo lo que dejé por este amor, ¿no? Y bueno, es así. Dios. Alguien que sé que está, que a veces lo discuto,
que a veces me hace pensar a favor y en contra un montón de cosas. Pero un día me dije, creer en Dios, a ver, mi discusión, Paulino, es o lo hacemos responsable de todo lo bueno, pero lo hacemos responsable de todo lo malo, o no lo hacemos responsable ni de todo lo bueno ni de todo lo malo. Volviendo a la última gota que rebalsó el vaso. Pasa un accidente, se salva una criatura, un milagro de Dios. Pasa un accidente, muere una criatura, Dios se llevó a este angelito. La verdad, yo creo que el destino, cosas fortuitas, si te toca o no te toca, pero no me lo puedo imaginar a Dios mirando a miles y miles de millones de personas en el mismo momento y decidiendo vos sí, vos no. Entonces creo que la religión y ciertas enseñanzas determinadas me han alejado de una parte de la religión, de la iglesia, de los curas y de todo ese tipo de cosas. Y con Dios me llevo, como te llevas en la vida, ¿no? O sea, por momentos muy bien, por momentos mal, pero nada, creo que existe algo que va con uno, ¿no? Sergio, ¿quién sos? Un luchador, alguien un tipo que la vida me hizo competitivo. Cuando estaba en una oficina era competitivo, pero siempre tratando de ser o intentar ser la mejor persona posible. No tratando de ganar, pero jugando con la misma pelota que los demás. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? Sin tener ninguna relación ni nadie, ningún padrino que me sostenga. Y después empecé en el automovilismo sin saber lo que era un auto de carrera, más allá de saber si el motor estaba adelante o atrás. Formé un equipo, le puse un nombre, lo siento como técnicamente un hijo. Técnicamente me refiero a que se entienda la diferencia, ¿no? O sea, yo al Sporting lo quiero muchísimo, lo defiendo a morir porque es parte de mi vida y hasta el último día, por eso digo, el día que no pueda entregar o sentirme que puedo entregar el 100% de mí, dejaré el Sporting o dejaré la actividad. No puedo convivir con la mediocridad, que es parte de la Argentina, ¿no? Donde la gente hay muchos que se conforman. Yo siempre digo, quizás puede resultar aburrido, ¿no? Cualquier deportista, en cualquier actividad, pero el deportista en general, lo primero que llega es, llegué a mi techo, o cree llegar a un techo. El primer techo que aparece es de yeso. Es el primer techo que tenés que romper. Con un cabezazo, con una patada, con lo que fuera. Traspasar esa primera instancia que te trae la vida de creer que hasta acá llegué. Hay mucho más después que ese hasta acá llegué. Y siempre digo, viste que vas a correr y te dicen, no, tengo que cambiar el aire. No existe cambiar el aire. Existe simplemente que la cabeza, decir, estoy cansado pero puedo más. Ese es el techo de yeso que yo veo. Y en tu actividad, cuando te va mal, cuando
hoy en mi actividad tan difícil, tan competitiva, cuando me va mal, es cuando yo digo convierto la desazón, la tristeza, la bronca, la amargura en motivación. Y es como que soy una máquina de ir por más, tratando de haber dejado, creo que en mi vida en general, en lo laboral y en el automovilismo, un buen nombre. Lejos de estar entre los mejores, pero sé que dejé un buen nombre, porque lo hice todo poniendo los huevos, el alma, la cabeza, todo. Y así soy. Sergio Polse, gracias. A vos. Un gusto. Punto final para el capítulo del día de hoy de ¿Quién sos? Esta vez nos tocó conocer la vida íntima de Sergio Polse, un fanático hincha de River que nos contó de dónde viene ese fanatismo y pudimos transitar su vida en la infancia, su relación con su padre, con su madre y cómo poco a poco ha ido avanzando dentro del automovilismo para convertirse realmente en un verdadero personaje. Sergio Polse pasó por ¿Quién sos? Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en la próxima. Chao.